Para mí es un placer estar en esta mesa que organizó la coordinadora del Grupo del Conocimiento del Profesor, Zeneida, en relación con la resolución de problemas y formación de profesores, haciendo una semblanza de Mariluz y de Pepe. Es un honor estar en este puesto y, bueno, yo creo que va a ser una sesión muy interesante porque en este periodo que hemos tenido todos para ir indagando acerca de las aportaciones tanto de Mariluz y de Pepe, hemos descubierto muchas cosas. Entonces, yo creo que va a haber incluso cosas nuevas para todos. O sea que creo que en ese sentido va a ser interesante. En primer lugar, y en otros muchos sentidos, ¿vale? Quiero presentaros a las personas que van a participar en esta mesa redonda, que son fundamentalmente los compañeros de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Huelva y que representan al resto de los compañeros y del grupo de investigación en el que ellos trabajaban. A mi derecha se encuentra, bueno, yo creo que la mayoría los conocéis, pero por si acaso hay alguna persona que sea nueva y demás, yo voy diciendo los nombres. A mi derecha se encuentra Luis Carlos Contreras, que es de la Universidad de Huelva. A mi izquierda, Salvador Llinares, de la Universidad de Alicante. Y en aquella mesa están Nuria Climent, de la Universidad de Huelva, y Zeneida Fernández, de la Universidad de Alicante, que ya la conocemos todos, puesto que ha organizado esta sesión. Bien, la estructura que hemos organizado para esta sesión pues va a consistir en lo siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña introducción que durará poquito, 10 minutos como máximo. Luego hablará Salvador Llinares sobre reflexiones acerca de las aportaciones que realizó Mariluz. Luego Luis Carlos Contreras, en las que hablará acerca de algunas reflexiones sobre el trabajo que realizó Pepe. Luego tanto Zeneida como Nuria pues nos propondrán algunas ideas comunes y nexos que unieron a Mariluz y a Pepe. Y ahí yo creo que encontraremos cosas bien interesantes. Daremos la palabra al auditorio por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna cuestión y luego cerraremos la sesión. Entonces, esta va a ser un poco la estructura del seminario. Bien, para empezar, aquí tenemos la imagen de Mariluz y de Pepe. Lo que voy a hacer yo va a ser hacer como si dijéramos un pequeño recorrido acerca de las aportaciones que hicieron tanto Pepe como Mariluz dentro de la SEIEN, dentro de nuestra sociedad. Y a la hora de indagar acerca de las aportaciones que hicieron los dos, pues también hemos encontrado muchas cosas en común. La primera vez que encontramos un registro en el que trabajaron juntos Pepe y Mariluz fue en el segundo simposio de la SEIEM que se celebró en Pamplona. Entonces, en este seminario hubo un seminario acerca del libro de la tesis doctoral del profesor Luis Puig, que trató sobre resolución de problemas, y entonces, después de 5 años de la publicación del libro derivado de esa tesis, pues entonces se hizo un seminario en el que intervinieron al mismo tiempo Mariluz y Pepe en ese seminario. Ese es el primer registro que tenemos de la colaboración que tuvieron, que en principio no nos parece que hubiera tantos nexos, ¿no? Pero ya desde el principio de los simposios pues estaban ahí los dos presentes. También casualmente, no sé si casualmente o no, por la amistad que les unía y demás, o porque trabajaban en temas que eran bastante comunes entre ellos, pues coincidieron ambos en el equipo directivo, en la junta directiva de la SEIEM. Entonces allí estuvo de presidente José Carrillo, Pepe, veis ahí la imagen, y estaba de vocal Mariluz, los dos. Además coincidió en que a ambos se les eligió en el mismo momento, o sea que compartieron los 3 años de mandato de la junta directiva. Entonces ese fue otro de los momentos en los que coincidieron ambos. Luego hemos encontrado también otros momentos, tanto de Pepe como de Mariluz, que
trabajaban individualmente, o sea, que aportaban cosas individualmente. Es decir, que ellos trajeron un montón de comunicaciones a los diferentes simposios de la SEIEM. Casi siempre ellos, además, lo hacían con otros compañeros, bien compañeros o bien alumnos de doctorado con los que traían pues, las comunicaciones o los pósteres. Y era muy común en ellos realizar pues este tipo de aportaciones, este tipo de comunicaciones. Entonces, individualmente por separado, ellos hicieron un montón de aportaciones. Coincidieron también en este mismo seminario, pero en otras ocasiones, en otros simposios, presentando talleres. Igual que el que hemos visto anteriormente, pues también ellos trajeron talleres y, bueno, pues se ve, por ejemplo, en la primera imagen cómo está Mariluz aportando y colaborando. Y era muy común ver, por ejemplo, a Mariluz, pues cómo se movía entre las mesas, cómo iba resolviendo las dudas que teníamos a la hora de hacer las tareas. Incluso con Pepe y con sus alumnos de doctorado, pues podríamos tener la misma imagen. Con Pepe yo le decía antes a Luis Carlos que ayer cuando inauguramos el simposio y sobre todo cuando celebramos el primer seminario, pues iba buscándole por la sala porque esperaba que él interviniera. Porque era muy común que él cogiera el micro y sobre todo en los seminarios hiciera pues, preguntas inquisitivas a los ponentes. Y bueno, pues todos aprendíamos acerca de esas preguntas. Quizás una de las aportaciones que hizo Pepe más interesantes, hizo muchas, pero por destacar alguna de las aportaciones más interesantes que hizo Pepe dentro del simposio fue acoger a los jóvenes investigadores. Entonces, lo primero que hizo fue dentro de nuestra junta directiva crear una vocalía de jóvenes investigadores que ocupó en primer lugar nuestro compañero Matías Arce y que actualmente la ocupa nuestro compañero Pere Ibars. Y además en los simposios de la SEIEM se creó como una especie de seminario previo al propio simposio en el que participaban los jóvenes investigadores que hoy echan de menos y nos dicen muchas veces, oye, ¿por qué no lo volvemos a hacer? ¿No? Y yo me imagino que en algún momento se volverá a hacer. Y bueno, pues se ve también en una de las fotos cómo Pepe intervino en uno de esos seminarios. Normalmente, pues estos jóvenes investigadores invitaban pues, a personas con una cierta trayectoria, con un cierto recorrido, que aportaban pues, su conocimiento y más que nada cómo ayudarles dentro de su labor investigadora, en las inquietudes pues, que ellos tenían, ¿no? Entonces ahí en la imagen se puede ver a Pepe impartiendo uno de esos seminarios y cómo trabajaba con los jóvenes investigadores. Y también, por último, participaron ambos en diferentes seminarios. En la imagen de abajo se ve a Mariluz en uno de los seminarios que se hizo, este fue en la Universidad de La Rioja, de Bilbao, efectivamente, este fue en la Universidad de Bilbao, y además también estaba relacionado con los jóvenes investigadores, porque era un seminario que estaba dedicado a qué hacer después de la tesis, cómo gestionamos, o sea, llega un punto en que hacemos la tesis doctoral y qué pasa luego después, ¿no? Entonces intervinieron algunos investigadores y una de las personas que intervino, que no era joven investigadora, pero tenía mucho que decir en torno a ese tema, pues era Mariluz. Tanto Pepe como Mariluz intervinieron en muchos seminarios diferentes a lo largo de toda nuestra historia. Daros cuenta que tenemos ya 24 seminarios, 24 simposios. Y en diferentes seminarios, por ejemplo, Pepe intervino pues, con Cinta, por ejemplo, que está aquí, con Nuria Climent, o sea, intervino con otros compañeros. Y Mariluz también intervino, como vemos, en los diferentes seminarios. Entonces, con esto quiero, como si dijéramos, un poco recordar cuáles han sido un poco las aportaciones y qué es lo que nos han dejado tanto Mariluz como Pepe en la SEIEM, cuál es la impronta que nos ha quedado de toda la labor y de todo el trabajo que ellos realizaron y que compartieron con todos nosotros.
Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a nuestro compañero Salvador Linares, que va a tratar acerca de algunas reflexiones sobre el trabajo y la investigación que realizó Mariluz Callejo. ¿Sí? No, sí, Es que no se puede mover. no se puede. Están grabando. Bueno, buenos días. No resulta fácil hacer este trabajo, ¿vale? Ni ahora ni cuando lo hemos estado haciendo. La estructura que se le ha dado a esto, a recordar o a subrayar algunas de las reflexiones, tanto de Mariluz como de Pepe, al trabajo que hemos estado haciendo durante los, voy a decir, 40 años últimos, era difícil, ¿no? Como lo hacíamos, que se contaba, que subrayábamos, que dejábamos el tintero, qué nos gustaría que se quedara cuando nosotros salgamos de esta sala, ¿no? Y fue Luis Carlos, en una de esas famosas videoconferencias que hemos tenido que hacer durante los últimos meses, en que no nos convenció, sino simplemente lo dejó caer y todos como locos nos cogimos a su idea. Era intentar ver si éramos capaces de recordar sus palabras, las palabras de Pepe, las palabras de Mariluz, en aquellos temas que pues, justifican el que estemos aquí y hagamos unos talleres un poquito antes, escuchemos a los compañeros que hacen las comunicaciones después, ¿vale? Y ese es un poco el vínculo la estructura que se le va a dar a esto. Para eso lo que hemos que hacer es buscar en los textos aquellas expresiones en primera persona que reflejaban un poco su manera de ver esto, ¿vale? Luego uno puede, cuando cuenta una comunicación científica, tiene muchas partes técnicas eso, pero detrás de todas esas decisiones técnicas, del sistema de categorías, preguntas de investigación y todo, hay una filosofía, hay una manera de ver las cosas, ¿no? Que da sentido a... Y ese dar sentido es lo que hemos intentado ver si éramos capaces, ¿no? Otra cosa es lo que hayamos conseguido. El identificar, en buscar en los diferentes textos de Mariluz y Pepe esas ideas, esa filosofía, esa manera de ver lo que estamos haciendo. Mi relación con Pepe y con Mariluz es de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Yo tenía pelo entonces y lo contarán luego, pero lo señalo aquí, la primera relación académica con ellos dos fue en la defensa y lectura de la tesis doctoral de Pepe, en el que yo era secretario de la comisión y Mariluz era una vocal. Es decir, ahí fue la primera relación en el año 92, para aquellos que estén haciendo cálculos, ya en el año 92 fue aquella, en la Universidad de Sevilla, ¿vale? Bien, voy a intentar, si puedo, que si no se me corta la voz, reflejar en las palabras de Mariluz, aquí escritas y leídas por mí, su manera de entender esto que hacemos, ¿vale? Estas cosas, la filosofía de... Y para eso, estas cosas yo las hablo aquí, pero sin quererlo también las hablo en casa. Y entonces una de mis hijas me señaló la posibilidad de usar una frase que aparece en el Principito, que tiene mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento, en el que era intentar ser capaz de ver más allá de la superficie, ¿no? Ese es un poco el espíritu de la... Bueno, yo os voy a leer esto, está sacado, después de buscar, encontré esta cita en este blog, dice: la capacidad de la ciencia es limitada, porque muchas cosas que encuentra no puedes encontrarlas todas, por muchas que demuestres no podrás demostrarlas todas. En su obra del Principito se relata el paseo de un niño por distintos planetas y sus entrevistas con los personajes que viven en ellos.
Al irse del zorro, que tiene lugar el siguiente diálogo, y él volvió hacia el zorro. Adiós, dijo el zorro, he aquí mi secreto. He aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Yo creo que la tarea de buscar en los textos en primera persona de Mariluz y Pepe era intentar subrayar aquí, tanto a los que tuvimos la suerte de compartir con ellos actividades, cervezas, paseos y discusiones, como a los que pueden no tener un contacto tan directo con ellos, porque se incorporaron más después, la necesidad de mostrar que a veces lo esencial es invisible a los ojos. Y he intentado subrayar un poco lo esencial, que es lo que yo decía antes en relación a la filosofía, es decir, a la manera de entender esto, a la manera de enfocar este tipo de cosas. Palabras. ¿Vale? En un discurso hay palabras. Y las palabras muestran, en cierta medida, las referencias, las palabras y los sentidos dados a las palabras, las referencias que organizan lo que somos, visto a través de los actos y de lo que decimos. Y estas son un poco las palabras que, desde una perspectiva personal, intentaba ver que mostraban realmente quién era, en este caso, Mariluz. ¿Vale? Resolución de problemas, formación del profesorado, creencias y actitudes de ella hacia la actividad matemática, lo que significa resolver problemas y no solamente la resolución del problema. Enseñar y aprender, está vinculado a enseñanza y aprendizaje. La equidad, la idea de las matemáticas para todos, la idea de la justicia social y el papel que desempeña la educación matemática, o que puede desempeñar la educación matemática. La relación en teoría y práctica, que es lo que va a configurar la coherencia en las trayectorias de las personas, y en este caso de Mariluz y de Pepe. La formación de profesores e investigación, no solo la práctica de formar profesores, sino preguntarnos cómo están aprendiendo nuestros alumnos lo que nosotros queremos que aprendan dentro de un programa de formación. ¿Vale? Y, por último, donde Mariluz empezó a centrar su trabajo, que era en relación a cómo podemos comprender y apoyar ese desarrollo de competencias docentes que permitan a los futuros profesores desarrollar buenas prácticas. En términos académicos lo llamamos mirada profesional o professional noticing. Exactamente igual como Pepe aterrizó con el MKT y todo lo que hemos estado viendo antes. Es decir, en ciertas medidas hay un énfasis sobre cómo podemos ayudar a que los estudiantes para profesores, tanto de primaria como secundaria y de infantil, puedan ser capaces de desarrollar buenas prácticas. ¿Vale? Y esto está vinculado al conocimiento, al uso del conocimiento y a esa capacidad de razonar con ese conocimiento ante las situaciones prácticas. Algunos de los párrafos que yo he elegido pertenecen a estos textos. Hay muchos más, es decir, había muchos más, pero básicamente yo me he centrado en un club matemático para la diversidad que está contado como narrativa en primera persona de una actividad que realizó Mariluz a finales de los 80, principios de los 90, a consecuencia de una sugerencia de Miguel de Guzmán, que precisamente es la persona, catedrático de análisis matemático, no de didáctica de las matemáticas, no tenía nada que ver con este mundo, análisis matemático en la Complutense de Madrid, que fue algo así como, yo diría, el mentor o la persona que les abrió la puerta en didáctica de las matemáticas a los dos, tanto a Pepe como a Mariluz. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué? Porque este texto tiene mucho tiempo. Os han pasado el discurso este, ¿no? ¿Y por qué me he ido a tanto tiempo? Para ver que durante 30 años uno es coherente con sus ideas. ¿Vale?
Uno podría decir, bueno, ha evolucionado y ahora sé mucho, y antes no se sabía. Bueno, antes no se sabía, o a lo mejor no teníamos las palabras para decir lo que queríamos decir, pero saber, sabíamos, ¿vale? Y en este caso, por eso la elección de un texto de hace 30 años está pensado en esa dirección, porque nosotros podemos describir la filosofía de cómo Mariluz, en este caso, estaba pensando, ¿no?, sobre las palabras esas que yo os he señalado al principio. Pero es que resulta que 30 años después sigue pensando lo mismo. Es decir, teníamos más instrumentos tecnológicos, más instrumentos conceptuales, más lo que queramos. Teníamos más vocabulario para hablar de esas cosas que estaban ahí y no sabíamos nombrarlas, ¿vale? Bien, 3 pilares, ¿vale? Los trípodes también se apoyan con 3 pilares, 3 patas. Voy a sentar en un trípode en 3 patas, sino sobre la actividad de resolver problemas, sobre el resolutor, y aquí viene la persona, ¿vale? La actividad puede ser cognitiva, puede ser, pero sobre el resolutor, la persona que se enfrenta al problema. Análisis, discusión y crítica de los procesos de resolución. Y sobre el papel del profesor, el que ayuda, ¿vale? Aprender a comprender el pensamiento matemático de los estudiantes para generar ambientes de aprendizaje apropiados. Y ahora, a ver si lo consigo, ¿vale? Las palabras de Mariluz sobre la actividad de resolver problemas. Dice, en la actividad matemática escolar, los aspectos afectivos y emotivos se ignoran en la práctica, pero la resolución de un verdadero problema es una aventura en la que se implican los afectos del individuo y queda grabada en la mente de quienes lo han vivido. En mi ignorancia yo quiero asumir que los políticos en el 2021 están pensando en algo en este estilo cuando hablan de esa cosa que han dicho ahora que le han pegado a la palabra matemáticas, ¿vale? Yo espero que estén pensando en una cosa de estas. Mariluz dice, la resolución de un problema es una de las actividades más complejas porque en ella intervienen no solo conocimientos, sino también afectos. Y porque está influenciada por el contexto en el que se presenta el problema. 1990, 2021, esta mañana he asistido en una de las comunicaciones que se estaba planteando qué diferencia existe entre las estrategias que aplica un estudiante a resolver un problema de proporcionalidad cuando se la presenta en la clase de matemáticas un profesor de matemáticas o se la presenta un profesor de física en la clase de física. Por eso está el contexto subrayado en hace 30 años. Se trata de una tarea que se puede aprender a resolver problemas, pero de que no se sabe muy bien cómo se puede enseñar a todos los alumnos. Es decir, yo puedo identificar una situación, pero sé cuáles son mis limitaciones. Y voy a trabajar para disminuir esa limitación. Y no solo a los más capaces y a los más motivados por las matemáticas son a los que hay que enseñar matemáticas. Por eso se puede enseñar a todos los alumnos. ¿Vale? 5 años después, los americanos lo llamaban en inglés matemáticas para todos. Sobre el resolutor, análisis, discusión y crítica de los procesos de resolución. La actividad es enseñar. Y Mariluz dice, puedo decir que cada vez estoy más convencida de que se puede aprender a resolver problemas, que se puede favorecer este aprendizaje, pero que es difícil de enseñar. ¿Vale? La diferencia entre yo puedo ayudar a, puedo favorecer a, cuando uno quiere enseñar otro tipo de cosas, procedimientos, conductas, eso ya es más difícil. Sobre el aprendizaje, Mariluz dice, se pueden proponer problemas sugerentes, despertar el interés por esta actividad matemática, dar pautas, indicaciones, ayudar a los estudiantes a explicitar sus procesos de pensamiento y a reflexionar sobre ellos. Pero la manera de abordar la resolución de
problemas es algo muy personal y en ese sentido lo que se puede hacer es ayudar a cada estudiante a descubrir su propio estilo, sus capacidades y sus limitaciones. ¿Vale? Los negrillas están subrayadas por lo de la idea de coherencia durante 30 años de trabajo. Mariluz dice, no se trata, pues, de transmitir a los estudiantes métodos, reglas heurísticas o trucos, sino las actitudes profundas que han conducido a ellos partiendo de su propia experiencia. Para ellos es necesario combinar la práctica con una metodología de trabajo apropiada. Y el examen, el análisis, la discusión y la crítica de los procesos de resolución. Y eso, 30 años después, decíamos que es el germen de la mirada profesional. Sobre el papel del profesor. Las experiencias muestran que trabajar en grupo y moderar es difícil, pero ambas cosas se pueden aprender. Para ello hace falta proporcionar a los estudiantes situaciones de aprendizaje para que interaccionen con sus compañeros y registrar estos procesos para analizarlos más tarde. Ahora lo llamamos mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. ¿Vale? Así, el profesor va tomando conciencia de su estilo como guía de la actividad de sus alumnos y va mejorando su modo de proceder, sin imponer ni cortar ideas, invitando a los estudiantes a expresar su pensamiento. Y me vais a permitir que termine con algo que sucedió hace un año, 15 meses, 2 meses antes de que Mariluz falleciera. Estábamos en pandemia, estábamos confinados, dábamos las clases online de manera virtual y Mariluz, cuando estaba delante de su portátil esperando a que se conectaran sus alumnos, colocaba la banda sonora de la película La vida es bella. ¿Vale? Dice, esta vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere, esta vida no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna, pero a pesar de todo, la vida es bella. Esto es un fragmento de la película La vida es bella del año 97 y esa banda sonora es la que Mariluz recibía a sus alumnos en las últimas clases que dio en la Universidad de Alicante. Y ahora una cita personal de mis compañeros de grupo. Hay personas que permanecen como huella imborrable en nuestros corazones. Personas que algún día entran y marcan nuestros caminos, haciéndonos valorar lo que realmente importa. Personas que nos hacen crecer, no académicamente, o no solo académicamente, sino también como personas. Que muchas gracias. No es fácil esta tarea, sin duda alguna. Y aún más complejo cuando tienes enfrente a la persona que ha compartido con él toda su vida. Lo has hecho fenomenal, macho. Se te ha quebrado la boca en unos momentos, pero has aguantado el tipo todo el tiempo. Yo no sé si voy a ser capaz. Bueno, en cualquier caso tenéis los textos escritos de las reflexiones que hemos hecho, os los mandó ayer Zeneida.
Y ahí tenéis no solo nuestros pensamientos sobre su movimiento, no solo tenéis sus voces, sino también tenéis las referencias completas de los textos que hemos usado para pensar en ellos, ¿no? No son, en algunos casos, los textos más conocidos, ni los más citados. Han servido para que nosotros descubramos cosas en ellos que aún nos quedaban por aprender. Le decía yo a Isma que Pepe se fue muy pronto. Estamos planificando ahora irnos con las manitas atrás para ver cómo evolucionaban las obras en Huelva y jugarnos nuestras partidas de dominó y me tenía que haber contado su obra poética, de la que comentaré algo al final. Pero bueno. Ahí tendréis todos esos textos completos. La mayoría de ellos en abierto. Era una pasión de los dos que lo que hacían fuera conocido, útil, utilizable por las demás personas, ¿no? Nunca trabajaron para lucrarse, ninguno de los dos. Y las citas completas, sus voces completas, también las podéis leer ahí. Lo que yo voy a poner aquí son reconstrucciones un poquito más cortas de sus frases, que contienen la esencia. Salvador las ha subrayado, yo las he reconstruido, y Isma luego me riñe si no acerté a hacerlo. En el año 76, digo bien 76, la mayoría de los que están aquí aún no habían nacido, que es cuando Pepe comienza su formación como matemático en la Hispalense. Las clases, me imagino que ahora no ha cambiado mucho, se hacían con teoría y práctica. Había un profesor de teoría y otro de práctica. Yo diría que muchas veces no se conocían entre ellos, o al menos no hablaban suficiente. Y había una separación, digo había porque hoy seguro que está mejor, ¿no? Había una separación enormemente grande entre teoría y práctica. Y los exámenes tenían en la mayor parte de las asignaturas una componente teórica y una componente práctica. La componente teórica era cuestión de estudiar, de tener un buen libro, el Alford, el Malkovich, el Spivak, el Apóstol. Bueno, era cuestión de tener un buen libro, de tener dinero para comprar un buen libro, o de fotocopiarlo. Y la práctica era otra cuestión. Y el peso de la práctica en la nota no siempre fue 50 y 50, no sé ahora cómo está. Y yo recuerdo que en esa época Pepe ya empezaba a hacer PowerPoint. Oye, aún no había leído nada de PowerPoint. Me decía Israel, ayer creo que fue Israel, me decía ayer, está ahora esto de moda, en el año 76, Israel. Él nos convenció de que la mejor manera de aprender los contenidos de las materias disciplinares era proponiéndonos problemas entre nosotros. Y así nos veía en la sala de estudio de la facultad. Habéis pasado por Sevilla, sabéis, bueno, yo no sé si ahora sigue siéndolo, pero era una sala muy grande, con muchas mesas, no había COVID y podíamos interactuar muchísimo. Y Pepe venía con problemas que él había fabricado para hacernos reflexionar sobre la teoría que habíamos podido estudiar o la teoría que deberíamos estudiar para poder resolverlos. Y así la resolución de problemas se convirtió desde el comienzo de su carrera, desde el comienzo de mi carrera, desde el comienzo de nuestras carreras, se convirtió en la columna vertebral de nuestro aprendizaje y de nuestra formación. Así de claro. ¿Por qué? Porque cuando venían los exámenes prácticos, los problemas ya los habíamos hecho. Pero es que no es que nos lo hubieran soplado, es que si tú eres capaz de construir un buen problema, tienes un enorme conocimiento de la teoría. Y por tanto, desvinculas, o mejor dicho, unes, ¿no? Pero no mantienes esa
dicotomía de teoría práctica, sino que ves la teoría a través de la práctica. La práctica eran problemas. Así que, si tengo que hablar de José Carrillo, yo no sé si los latinoamericanos saben por qué le llamamos Pepe. ¿Hay alguien que no lo sepa? Lo sabéis todos, ¿no? Pepe. ¿Por qué en España se le dice Pepe a los José? Sí lo sabéis, ¿no? No necesito aclararlo, ¿no? Dejadme que lo aclare, ¿no? Bueno, ya lo sabéis todo. Si no, luego en la cerveza. La vinculación de Pepe a la resolución de problemas comienza en su formación, ¿no? Y cuando cuando saca su plaza de catedrático de secundaria, que la sacó, tú me lo corregirás, pero la sacó como aquel que se da un paseo, y empezó a ejercer como catedrático de secundaria, porque él tardó en venir a la universidad. Cuando empezó a ejercer como catedrático de secundaria, la resolución seguía siendo su obsesión en sus clases y en algo más importante, en los cursos de formación, en los cursos de actualización científica o didáctica, en los que empezó a participar a lo largo de toda la comunidad autónoma andaluza, como mínimo. Quizá también fuera de Andalucía, ¿no, Isma? Ya Daniel estaba en camino en aquella época. No, ya estaba con nosotros, Daniel. Bueno, pues en esa pasión por la resolución de problemas se encuentra con lo que nos encontramos cada uno de nosotros cuando vamos a la realidad del aula, que en los centros de primaria y de secundaria la resolución de problemas no es el eje vertebral de los aprendizajes. Así que, convencido en sus propias carnes, nuestras propias carnes, de la utilidad de aprender resolviendo problemas y aprender a resolver problemas, que no es lo mismo, pero son compatibles y deben serlo, pues él se encuentra con que esto no es una realidad en las aulas. Y entonces se hace preguntas, ¿no? Y justamente en esos momentos en que se hacía preguntas, lo intento rescatar y en los pinos de Aljaraque, comiendo con nuestra familia, pues lo convenzo de que se venga a la universidad. En realidad, yo no quería que él se respondiera a esas preguntas, eso no era mi objetivo. Mi objetivo era que en aquel momento estábamos con una situación muy similar a la que estamos ahora, un déficit de profesorado enorme, en una soledad, trabajamos en una soledad enorme, Salvador él lo sabe en qué situación estábamos, y bueno, y yo necesitaba tener a mi amigo, rescatarlo y traérmelo de secundaria, donde estaba haciendo mucho bien, pero traérmelo a la universidad, donde seguro que iba a hacer mucho bien, y creo que no me equivoqué. Así que lo convenzo, con una condición. Me dice Pepe, yo voy a la universidad solo para hacer la tesis. Tiene muy claro que es lo que quería hacer. Él no iba a dar clases, no, perdona, no. Las clases las tendré que dar como todo el mundo, pero yo quiero investigar y tengo, ¿dónde tengo que dar? En avance. Vale. Creo que nos hemos ido muy lejos. Ah, no. Bueno, esta es su pasión. Bueno, quiero investigar, quiero intentar comprender por qué algo que tenemos tan claro, por qué la resolución de problemas no es una realidad en las aulas. ¿Será que las concepciones sobre lo que es la matemática y sobre lo que es su enseñanza y su aprendizaje tiene algo que ver en que esto no sea una realidad? Así, dirigido, como ha dicho antes Salvador, por Miguel de Guzmán, Pepe hace su tesis, y no solo eso, sino que provoca un aluvión de trabajos que vienen detrás y del que hoy pues son autores la mayor parte de las personas aquí. Todos los que, muchos de los que estáis aquí, pues sois sus alumnos, ¿no? Yo fui el primero, así que eso no me lo quita nadie. En la decisión sobre qué investigar tienen influencia dos personas, Miguel de Guzmán, ya lo he dicho, y Alan Shenfield. Alan Shenfield, Pepe conoció a Alan Shenfield en un curso de actualización científico-didáctica. Tuvo la suerte de conocerlo en persona y él le ayudó a decantarse por esto y no por la historia de la matemática, que era su otra gran pasión. Así que ahí empieza toda esta cuestión y su visión de la
la resolución de problemas y su visión muy particular de la educación, ¿no? Como un pilar básico en una sociedad, y si la educación es un pilar básico en una sociedad, pues los responsables de la educación, los transmisores, los que están en la primera cadena de la producción, que son los profesores, lo son aún más. Así que ahí empezamos a ver la vinculación de Pepe entre aprender y enseñar. Resolución de problemas como elemento, herramienta de aprendizaje y resolución de problemas como contenido de la formación de los profesores. Pero siempre buscando la utilidad de lo que pretendía hacer. Curiosamente, en este libro coinciden escribiendo Pepe y Mariluz. Es la primera de las tres coincidencias que yo he detectado, además de la que ya citó Maite al principio de la CIEN. Este libro lo edita Graó y lo tenéis completamente referenciado en el documento escrito. Cité antes su conocimiento de Alan Sheffield. Pepe desde muy joven, desde muy al principio, empezó a codearse con primeras figuras de la enseñanza de las matemáticas, de la investigación, ¿no? Alan Sheffield es un ejemplo, pero sus relaciones personales con muchísima más gente, en su tribunal estuvo Kilpatrick. No sé si esto es una coincidencia que estuviera Kilpatrick. Bueno, fue en el año mundial no, en su plaza. Ahora no lo recuerdo, fue en el tribunal. Bueno, pues gracias a ese conocimiento, él se plantea traer primeras firmas para producir en el año mundial de las matemáticas, en el año 2000, producir un libro que reflejara la visión de la resolución de problemas desde múltiples perspectivas y niveles educativos, ¿no? También escribe Mariluz. Esta es la segunda obra en la que, en este caso, Pepe es escritor y editor, pero Mariluz es autora. Y aquí, pues, coinciden Nunokawa, Kay Stacy, de la que luego voy a hablar otro minuto, Nick Scott, ¿quién más? Olive Chapman, con quien Salvador ha editado un handbook no hace ni un año, y autores españoles, entre ellos Mariluz ya la ha citado, y Lorenzo Blanco, pero hay muchos más que colaboran en este texto. Este libro no es muy conocido y este libro no le produjo ningún beneficio de sexenios ni de toda esta parafernalia en la que hoy andamos metidos para poder lograrnos un futuro profesional, ¿no? Pero es que a Pepe no era esto lo que le publicaba, lo que le motivaba. Lo que le motivaba era que lo que él hacía tuviera trascendencia. Y por eso escribe mucho en revistas como Summa, Epsilon, escribe en revistas que no tienen valor académico, pero sí tienen un alto valor para la formación de los profesores, porque son leídas por profesores, ¿no? Y en particular a mí me ha gustado reseñar otra colaboración que hace con Mariluz, y es la traducción de este libro. Este libro le pide Narcea que lo traduzcan a ellos dos. Ahí trabajan juntos, ahí no es que coincidan, no, es que les encarga a ellos dos. Ya sabéis de la vinculación de Mariluz con la editorial Narcea, pero yo creo que el hecho de que sean ellos dos y no otros, pues es muy importante, ¿no? Y su objetivo era muy claro, ¿no? Vamos a ver si ofreciéndole a los bueno, está ahí su voz, ofreciéndole a los profesores herramientas claras para trabajar, la resolución de problemas cala en el aula, porque desde el año 40 y tanto que George Polya empezó a mover esto, parece que todavía no ha calado en las aulas con realidad.
en estos momentos empieza a emerger una nueva variable en su trabajo. Es la transferencia, bueno, empieza a emerger, empieza a tomar cuerpo, ¿no? ¿Cómo conseguir conocimiento, ¿no? Y en esa transferencia de conocimiento hay un elemento clave en el que intervienen Cinta y Nuria, en primer lugar, y ya luego empiezan a incorporarse muchas más personas, que es el PIE o el PIC, como le queramos llamar, ¿no? Un proyecto de investigación colaborativa, ¿no? Pasamos de una fase en la que Pepe colaboraba con otros investigadores e intentar formar a los demás en modelos transmisivos, bueno, modelos transmisivos también resolviendo problemas, sin duda alguna, pero en modelos más clásicos, por decirlo de alguna manera, y ambiciosos, ¿no? Porque intentar llegar a un auditorio grande es ambicioso, lo cambio por un modelo más local, trabajar en un colegio, en un centro, en un equipo del cual su mujer forma parte. Está usted siendo investigada, ¿eh? Yo no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir? Ha sido una informante en muchas de nuestras investigaciones, con otro nombre, claro. Ya dejo a los lectores que lo averigüen. Bueno, en este equipo el objetivo ya cambia. Vamos a formar partiendo de los problemas que nos proponen los propios profesores. Vamos a trabajar con ellos, ¿no? Vamos a intentar transformar esa realidad a través de las situaciones que a ellos les ocurren, intentando resolverla, intentando aportar ideas, y eso además se convirtió no solo en un elemento transformador local, en el punto en el que se estaba, y que era coadyuvante de la formación del profesorado que estaba allí, es que también fue el núcleo con el que nosotros empezamos a aprender lo que significaba formar profesores, empezamos a comprender la formación del profesorado de otra manera. Es decir, hay que agradecer a estas maestras que generosamente nos prestaban sus aulas, su imagen y su trabajo y su tiempo, pero que nos ayudaron a aprender muchísimo sobre temas de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo sobre cómo formar a los profesores. Este problema es muy bonito para comprender a Pepe, ¿no? En un aula de Ana, que era una de las personas que estábamos estudiando en ese momento, un alumno intenta conseguir dos mitades de un círculo mediante el procedimiento que veis a la izquierda de vuestra imagen, ¿no? Claro, ahí se discute que no siempre esos dos segmentos circulares que hay a ambos lados del rectángulo circular se van a coincidir en área con la parte del rectángulo, ¿no? Pero claro, si en algunos es más pequeño y en otros es mayor, pues habrá un momento en que sea igual, ¿no? Entonces Pepe plantea el problema de la derecha, que si os metéis después de esta sesión en él, os daréis cuenta que lo que hace es incrementar el grado de contenido, multiplicar la dificultad, extender el problema realmente, hacerlo más complejo, pero también a la vez permitiendo visualizar el proceso de resolución del primero, ¿no? Entonces, esta es una de las formas, y además improvisaba, tenía esa capacidad de improvisar, no lo he dicho al principio, llegaba cada mañana al despacho, al principio lo compartíamos y venía con un problema, 8:30 de la mañana, toma Luis Carlos, luego hablamos de él, toma, y ahora tú dejas lo que tú estás haciendo, porque es que ese problema ya era una provocación, antes de que se terminara el día tenías que resolverlo. Bueno, él era capaz de improvisar problemas, el problem posing era una de sus pasiones. Así que el PIE, como decía, es el lugar donde se empiezan a identificar elementos de buena práctica y se empiezan a identificar elementos del conocimiento del profesor. Siempre con la frase pongo la revista donde está y yo luego os voy a la referencia si queréis más datos. Creo que tengo que ir terminando, aunque no me ha dicho Maite nada. La preocupación por el desarrollo profesional, como veis entonces, empieza muy pronto. Le preocupaba desde el principio los cursos de formación a los profesores en ejercicio, ahora el PIE,
El desarrollo profesional es para él un elemento básico, ¿no? Y ahí empieza a beber en la fuente de Schulman y todos los trabajos que vienen después del grupo de Borabol y de todos los que ya conocéis, ¿no? Quizás ahí vamos desembocando poco a poco en lo que es el final de su aportación o la aportación última que él hace a nuestro trabajo. Hay en este camino otros elementos complementarios, como es profundizar en lo que realmente aprenden los estudiantes cuando resuelven problemas, problematizar la evaluación a través de la resolución de problemas o trabajar en los elementos que caracterizan un buen libro de texto, ¿no? Qué deficiencias, qué potencialidades muestran los libros de texto cuando intentan llevar la resolución de los problemas al aula. Pero como os decía, es uno de sus últimos trabajos, en el que tuvimos el honor de colaborar con él cuando volvió de Chile. Fue este capítulo que escribimos en un libro que creo que se editó en el 19, o no sé si 19 o el 20, donde él plantea todas las cuestiones que se ha ido planteando a lo largo de su relación con la enseñanza y aprendizaje con y a través de la resolución de problemas, ¿no? Y intenta dar respuesta a todas estas preguntas en forma de un capítulo que está en este libro, donde vinculamos justamente los dos elementos para los que nos habéis invitado hoy, y os lo agradecemos, a estar aquí para su semblanza, ¿no? Resolución de problemas y formación de los profesores. Y permitirme que me tome la misma libertad que se ha tomado Salvador en poner un texto que le identifica y que va a ser uno de los muchos textos que formarán parte de un libro que se va a editar muy próximamente y que no es de educación matemática. Es lo que me tenía escondido a mí, y algunos sí conocían y yo pues no tuve vista para verlo, a pesar de que muchos de sus textos, de los que aparecerán en este libro, están guardados en mis cajones, pero yo los entendía que eran otras cosas. Y este libro, que se llamará Sueño de Nomo, recibe su nombre de una poesía, que es la que tenéis aquí, que es Sueño de Nomo, que está escrita en el año 96 y da la sensación de que la escribió los días antes de irse, porque bien podía ser en los días antes de irse. Nos faltaba, gracias Pepe. No, sí, yo creo que todos pueden leerla, ¿no? ¿En el otro aula también? Sí, porque lo están viendo. Hay que dejar semilla. Y él la ha dejado. Bueno, finalmente teníamos una parte que habían hecho Nuria y Zeneida de puntos comunes entre Mariluz y Pepe. El texto lo tenéis, yo creo que se os ha enviado. Algunas de las cosas que les unieron, que en principio pensábamos que era
la resolución de problemas y la formación de profesores, pues luego han ido surgiendo más. Sin embargo, dado la hora que es, si queréis, si alguien de la sala quiere intervenir, alguien de la audiencia quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna cuestión, alguna percepción, alguna aportación, pues entonces os damos la palabra a vosotros. De una persona muy querida. Solo quería dar gracias por la cosa que habéis hecho de las personas tan queridas para vosotros, tan queridas. En el caso de Pedro, para nosotros. Muchas gracias. Además de lo que han dicho los exponentes de la ciencia científica, yo quiero decir solamente dos palabras de reconocimiento a ambos. Y es que eran muy buenas personas. Quiero decirlo, dar las gracias a todos y decirlo que estoy aquí porque aquí lo encuentro entre todos vosotros. Sé que está ahí y encuentro parte en vuestro corazón de lo que ella siento. Me siento muy a gusto, la verdad. Y aunque es difícil, pero actualmente tengo que ir buscando, tengo esa necesidad de ir buscando los sitios donde encontrarlo, porque no me hago la idea de que ya no esté. Así que muchas gracias a todos por tenerlo en vuestro corazón. Gracias. Bueno, no tuve mucha oportunidad de conocer a Marilú muy cerca y por tanto puedo decir más de Pepe, pero seguro que sería extensible a ella también por lo que hemos podido ver. A Pepe los últimos 2 años he estado más cerca de él y lo que puedo corroborar, como decía Tomás, no solamente que es una persona, sino como decía San Juan de la Cruz, que al final de nuestra vida nos examinaremos en el amor. Y yo creo que es de matrícula de honor Pepe Carrillo. Así que es lo que siento y es lo que quiero transmitir a todos y sobre todo a Inma, que sabe que pudimos compartir un poquito antes algunos días muy felices. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos terminar. A lo largo de toda la sesión, pues ha habido imágenes en las que han aparecido diferentes textos en las que se encuentran las aportaciones que hicieron Mariluz y Pepe. Yo creo que estos textos nos han acompañado a todos los que tenemos una cierta edad, pues aprendimos con todos estos textos. Y animamos a todos los jóvenes investigadores a que se acerquen a ellos porque son un buen aprendizaje, les pueden dar muchísima formación. Entonces, estos libros están ahí, estos libros son clásicos y bueno, pues en las diapositivas, en los textos tenéis las referencias, así que yo os animo a recuperar
todo el conocimiento y todas las aportaciones que nos hicieron Mariluz y Pepe a través de sus textos, que es un poco lo que han querido hacer tanto Salvador como Luis Carlos en esta sesión. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que les recordaré siempre, irán siempre en nuestro corazón. Bueno, pues ya para acabar, como coordinadora del grupo, pues dar las gracias a Marce por aceptar pues, la coordinación, ¿no? Pues, de esta mesa, que como bien ha dicho, pues era una tarea bien difícil y bueno, pues por aceptar a los compañeros de prueba y bueno, pues al caso de que soy integrante, pues el estar hoy aquí, ¿no? Y decir estas palabras. Bueno, muchas gracias a vosotros también pues, por asistir.